¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches, buenas tardes todavía. ¿Se me escucha, por favor? Sí, sí, Buenas doctora. tardes, Buenas Buenas tardes, doctora. tardes. doctora. Buenas tardes. El grupo que tiene que exponer, por favor, ya puede compartir sus diapositivas. Gracias. El alumno que va a compartir, levanta la manito para poderle darle el permiso. A ver, ahora ya vas a poder, creo. Ahora sí creo que vas a poder. Voy a, voy a verificar que todos los integrantes del grupo se encuentren presentes. No se olviden que el alumno que expone tiene que encender su cámara. Bueno, Un momentito, por favor. ok. Álvarez Roma, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes. Delgado Sánchez, Presente, doctora. Buenas tardes. Miño de Fiestas, Miño de Fiestas Juan Francisco, Presente, buenas tardes. Quiroz Díaz Cleiza, Presente, doctora. Buenas tardes. Sánchez Ripalda Ángel, Presente, doctora, buenas tardes. Tejada Riojas Tatiana. Presente, doctora. ¿Alguien del grupo que no haya llamado? ¿Alguien del grupo? Profesora, mi, ¿Sí? disculpe, no se escuchaba bien. ¿No? ¿Estaba llamando lista? Perdón. Estoy tomando la lista a los que van a exponer. Ah, ok, gracias. Pon la lista de integrantes, hija, por favor, un ratito. La siguiente diapositiva. Listo. Empezamos, por favor. Estimada doctora y compañeros, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. El grupo número 1 expondrá lo que es el tema de hemostasia, prueba de coagulación. Tenemos los integrantes que conforman el siguiente grupo, que es Tejada Riojas, mi persona, Sánchez Ripalda, Miñope Fiestas, Quiroz Díaz, Delgado Sánchez, Álvarez Chuquipoma. Para iniciar debemos tener en cuenta que las pruebas de coagulación y de función plaquetaria son fundamentales justamente en la práctica clínica, puesto que van a permitir evaluar de manera objetiva el funcionamiento clínico justamente del sistema hemostásico del paciente, donde a continuación en la siguiente exposición explicaremos las diferentes pruebas que permiten justamente identificar las diferentes alteraciones que pueden manifestarse. Cada prueba debemos tener en cuenta que debe evaluarse de forma conjunta con la historia clínica, puesto que pueden existir errores al momento de la fase de procesamiento. El presente seminario tiene como propósito conocer las principales pruebas de coagulación y función plaquetaria, abordando sus fundamentos, características y el valor de referencia e interpretación clínica.
Como objetivo general, hemos seleccionado conocer las pruebas de coagulación como herramientas diagnósticas en el estudio de la hemostasia y su aplicación en el diagnóstico clínico. Como objetivos específicos, describir los mecanismos fisiológicos de la hemostasia, incluyendo la fase vascular, la formación del tapón plaquetario y la coagulación sanguínea. Siguiente objetivo, explicar la participación de las plaquetas y los factores de coagulación en la formación y estabilización del coágulo. Y por último, interpretar los resultados de las principales pruebas de coagulación en relación con distintas patologías clínicas. Tenemos que tener en cuenta que cuando ocurre una lesión en el organismo que puede desencadenar ya sea una hemorragia, va a haber un sistema muy importante, lo que es el sistema de hemostasia, la cual se va a activar para justamente reparar el daño y controlar lo que es la pérdida de sangre. Todo esto va a depender de la interacción coordinada de la pared de los vasos sanguíneos, las plaquetas y los factores de coagulación, que recordar de que los factores de coagulación permanecen inactivos, pero se van a activar en condiciones cuando haya este problema en el vaso. Tenemos ahí, como pueden observar, la imagen, un vaso sanguíneo que va a sufrir una lesión o daño. Entonces, lo primero que va a suceder para evitar que haya una mayor pérdida de sangre, va a ocurrir lo que es la vasoconstricción del vaso lesionado, justamente para disminuir lo que es el flujo sanguíneo. Como pueden observar debajo de esto, también es conocido como la fase vascular, que actúa como barrera inicial para detener lo que es el sangrado. Después de esto, las plaquetas se van a pasar a herir, se van a activar y se van a agregar, formando lo que es el tapón plaquetario provisional. A todo esto también se le conoce como fase plaquetaria. Posteriormente, como pueden observar en la imagen, va a intervenir una hemostasia secundaria donde se va a activar lo que es la cascada de coagulación, que culmina justamente con la formación de fibrina, lo cual va a estabilizar lo que es el tapón inicial y da lugar a lo que es la coagulación más firme y más duradera, y posteriormente va a haber una lisis, que es el rompimiento justamente de esta fibrina. La siguiente. Es importante hablar de las plaquetas. Principalmente vamos a iniciar hablando de su ontogenia. Las plaquetas provienen del famoso megacariocítico que se encuentra en la médula ósea. Como pueden observar, ahí hay un esquema. Entonces, este proceso va a iniciar a partir de lo que es la célula madre hematopoyética, la cual va a dar origen a lo que es el progenitor amiloide común. Después, esta se diferencia en el linaje megacariocítico, que se distingue en diferentes estadios evolutivos. Como pueden observar, ahí tenemos el megacariobrasto, y luego da origen a lo que es el promegacariocito, y finalmente lo que es el megacariocito maduro, también conocido como megacariocito granular. Finalmente, justamente este promegacariocito granular se va a extender en prolongaciones citoplasmáticas llamadas propraquetas hacia los sinusoides de la médula ósea, donde se van a proceder a fragmentarse y van a liberarse al torrente sanguíneo, liberando lo que ya son las plaquetas o también conocidas como trombocitos. Siguiente. A continuación es importante hablar sobre la morfología. Las plaquetas son pequeñas estructuras discoides anucleadas, es decir, no contienen núcleo, que derivan justamente de lo que es la fragmentación del citoplasma, de los megacariocitos, como ya lo he explicado anteriormente en su ontogenia. Tienen un tamaño que va de 2 a 3 micras, y con respecto a su forma es importante mencionar que depende de su estado. En estado inactivo va a ser de una forma disco bicóncava. En cambio, cuando es una forma activa ya pasa a ser una forma estrellada o espinosa. Como pueden observar en la imagen, tenemos el estado inactivo y cómo se puede encontrar en el estado activo. Ahora, desde el punto de vista estructural, tenemos que las plaquetas van a estar conformadas por una membrana, un citoplasma, un citoesqueleto que encontramos la actina y la espectrina. Los gránulos específicos que tenemos de 3 tipos, tenemos los gránulos densos, los alfas y los lisosomas. Y tenemos un conjunto de sistemas membranosos, donde encontramos el sistema canalicular abierto, el sistema tubular denso y otros sistemas. Tenemos a continuación lo que es importante ver, lo que es que presentan un volumen plaquetario medio de aproximadamente de 8.3 a 11.6 pentolitros, y su concentración normal en sangre oscila de 150.000 a 450.000 por microlitro.
Su vida media ahí nos menciona de que es de 7 a 10 días. Tenemos algunas alteraciones que vamos a ver conforme también a mencionar después lo que es el recuento. Entonces tenemos de que dependiendo a su reencuentro y a la concentración, vamos a ver las diferentes alteraciones como la famosa trombocitopenia, que es caracterizada justamente por el recuento bajos de plaquetas, que es asociada justamente a sangrados, y la contraria, que es opuesta, que tenemos la trombocitosis, que es caracterizada al contrario, por un recuento elevado de plaquetas, que es relacionado mayormente al riesgo de trombosis. Tenemos lo que es la función, es muy importante ver esto, puesto de que estas plaquetas van a circular en sangre y su función principal es la formación del tapón plaquetario, justamente en esta hemostasia, donde es producida ante un daño vascular y donde se va a activar el sistema de coagulación y la fibrinólisis, donde va a participar justamente en los procesos de adhesión, activación y agregación plaquetaria, que ya lo explicarán a continuación. Además, cabe mencionar de que las plaquetas no solo participan en este proceso, sino también intervienen en procesos como la inflamación, la cicatrización de las heridas, la fibrosis, la arteriosclerosis, la trombrosis y la disminución de metástasis. Para ello es importante lo que es el recuento plaquetario. Existen dos tipos que, bueno, se van a cuantificar, como su propio nombre lo dice, recuento, el número de plaquetas circulantes en sangre. Hay de dos tipos. Tenemos lo que es el recuento manual, el método manual y el método eléctrico. Existen muchas diferencias. En el recuento manual se va a realizar mediante una cámara que es el Neubauer o también conocido como hemocitómetro, donde es una técnica que consiste en diluir la muestra de sangre y colocarla justamente en la cámara de conteo para observar y cuantificar las plaquetas directamente al microscopio. Como pueden observar, ahí hay una fórmula que es el número de plaquetas multiplicado por el factor de dilución y por el factor de corrección. Tenemos de que los valores normales va a ser de 150.000 a 450.000 plaquetas por milímetro cúbico en sangre. Tenemos ahí, como pueden observar, terminamos de explicar lo que es el método manual, pasamos a explicar lo que es el método electrónico. El método electrónico se va a llevar a cabo mediante analizadores hematológicos automatizados que llevan dos principios. El principio de la impedancia eléctrica, también conocido como método de Coulter, o la dispersión óptica, que es también conocido como simetría de flujo. Estos equipos van a permitir justamente contar y caracterizar todas las que son las plaquetas de manera rápida, de manera precisa y que sea reproducible, facilitando justamente esto. Además, proporciona parámetros adicionales como el volumen plaquetario medio. Como pueden observar en la primera imagen de la derecha, de la izquierda, empezando de la izquierda, se observa un histograma de plaquetas de un paciente normal por este método. Y en cambio, en la derecha podemos observar de que hay un paciente con trombocitopenia severa. Bueno, retomando con la exposición, hoy día explicaré acerca de la formación del tapón plaquetario, ¿no? Que este es un proceso importante de la hemostasia primaria, cuya función es detener rápidamente el sangrado después de una lesión vascular, ¿no? Esto ocurre, pues, cuando, ya lo dijo mi compañera, un vaso se daña, las plaquetas actúan inmediatamente para formar una barrera temporal que evita la pérdida de sangre. Eh, Este proceso ocurre en cuatro etapas, en una adhesión plaquetaria, como segundo punto la activación plaquetaria, como tercer punto la agregación plaquetaria y la secreción plaquetaria. Todas estas fases trabajan de forma conjunta y coordinada hasta que posteriormente pues interviene en la coagulación secundaria. Como primer punto tenemos a la adhesión plaquetaria, que este es el primer paso, ¿no? Cuando ocurre una lesión vascular, este se expone al colágeno del subendotelio y las plaquetas se adhieren a esta zona dañada. Y esto se debe gracias al factor von Willebrand, que este actúa como puente entre el colágeno y el receptor de glucoproteína IB de la plaqueta misma.
Además, las plaquetas cambian su forma de discoide a esférica con pseudópodos para fijarse mejor al sitio de fijación, como se ve ahí en la imagen, ¿no? Después, como segundo punto va a ocurrir la activación plaquetaria, que aquí las plaquetas se activan por sustancias, como ya lo expliqué, el colágeno, el ADP y la trombina. Esta activación lo que va a ocasionar es un aumento del calcio intracelular y la síntesis del trioxano A2. Y esto va a ayudar a atraer lo que es más las plaquetas y así amplifica su respuesta. También ocurre un cambio morfológico en la plaqueta que la prepara para la siguiente fase. La tercera etapa es la agregación plaquetaria, que consiste en la unión de una plaqueta con otra forma para el tapón hemostático. Y esto ocurre mediante el receptor de glicoproteína 2B y 2A, que esto se va a unir pues al fibrinógeno y al factor von Willebrand, funcionando como un puente entre plaquetas. Y este proceso necesita de calcio y ADP para fortalecer el tapón inicial. Finalmente, ocurre la segregación plaquetaria, que en esta etapa las plaquetas liberan, ¿no?, sustancias almacenadas en sus gránulos. Los gránulos densos liberan ADP, es ATP, serotonina y calcio, mientras que los gránulos alfas liberan lo que es el factor 5, el factor von Willebrand y la fibronectina. Y estas sustancias van a ayudar a reforzar lo que es la activación y agregación plaquetaria, estabilizando así el tapón hasta que actúe la coagulación secundaria que va a seguir más adelante. Siguiente. Continuando con la exposición, vamos a ver en esta parte el inicio de de la coagulación sanguínea. En esta parte vamos a ver sobre dos vías, tanto intrínseca como extrínseca, que podremos decir que tenían o tienen formación distinta, la cual, pero tiene un objetivo en común, que vendría a ser el activador de la protrombina, ¿no? Entonces, ese activador de la protrombina en general tiene que formar la trombina para el inicio de la coagulación. En esta parte de la vía extrínseca vamos a tener en cuenta qué cosa, el daño tisular o el daño en la pared vascular o extravascular. Entonces, cuando se genere ese daño, va a comenzar a liberar lo que sería el factor tisular o también llamado tromboplastina tisular. Esta tromboplastina tisular que prácticamente está conformada por la membrana fosfolipídica de la membrana dañada, así como también un complejo lipoproteico que vendría a ser esta enzima lipoproteica, la cual va a ayudar a la activación de diferentes factores. En este caso vamos a hablar que el factor tisular se combina con el factor 7 también para formar factores 7 activados. Ahora tenemos en cuenta tanto el factor 7 activado como el factor tisular y también la ayuda de iones de calcio para activar el factor número 10. Ahora este factor 10 con la ayuda de la factor 5 y ayudas de calcio, así como también los fosfolípidos liberados por lo que sería el factor tisular, van a ayudar a la formación del activador de la protrombina. Entonces, acá en el activador de la protrombina, su finalidad es convertir prácticamente lo que sería la protrombina a trombina y esta activación también la ayuda de calcio. Ahora, cuando se forma la trombina, también va a ayudar lo que sería activar por consecuente el factor 5. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el factor 5 vendría a ser también un acelerador, igual que los iones de calcio. Ahora, tomar en cuenta acá algo importante, que acá nos mencionan que el principal factor que interviene, el que enciende la protrombina, convertir a trombina, es el factor número 10 activado. Siguiente diapositiva, por favor. En esta parte, la vía intrínseca, vamos a hablar ya dentro, ¿no? Vamos a hablar de un traumatismo en la sangre o la sangre que está en contacto con el colágeno. Cuando la sangre está en contacto con el colágeno, el factor número 12, cuando el factor número 12 comienza sus moléculas a transformarse, por así decirlo, ¿para qué? Para activarse. Entonces se va a convertir en factor número 12 activado. El factor número 12 activado para convertir el factor número 11 a 11 activado no actúa solo, sino también actúa con la ayuda del cininógeno de alto peso molecular como la precalcreína. Entonces, una vez formado el factor 11 activado, va a formar el factor número 9. El factor número 9 ahí sí necesita la ayuda solamente del calcio.
Ahora, ahí nos mencionan en la imagen el factor número 8, el factor número 8 activado. Ahora, para llegar a esa etapa, nosotros ya tendríamos que ver, o sea, al menos tendría que haber una poca cantidad de trombina. ¿Para qué? Porque la trombina va a ayudar a que el factor número 8 se active. Entonces, vamos a decir que el factor número 8 activado también va a actuar como un acelerador para la activación del factor número 10. Entonces, para activar el factor número 10 necesitamos de factor número 8 activado, más calcio y más lo que sería el factor número 9. Entonces, una vez teniendo el factor número 10 activado, que también va para convertirse o para tener en caso de la formación del activador de la protrombina, va a tener la ayuda, como había mencionado, este ya prácticamente lo mencionan vía común. ¿Por qué? Porque también va a necesitar lo que sería el factor número 5, el calcio, y el factor número 5 pues también que vendría a ser la activación por la ayuda de la trombina. Entonces, una vez tomado el activador de la protrombina, va a suceder lo mismo, convierte la protrombina en trombina, también con la ayuda de calcio. Ahora, aquí no queda todo, ¿no? Porque esta trombina, junto al fibrinógeno, va a comenzar el inicio de la coagulación sanguínea. Siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a continuar con el modelo celular de la coagulación. Principalmente, acá es la forma moderna de explicar, ¿no?, cómo se forma un coágulo sanguíneo en el cuerpo, a diferencia del modelo clásico que se separaba la coagulación en la vía tanto extrínseca como intrínseca, como ya lo mencionó mi compañero. Bien, el aspecto más importante del modelo es considerar a las células como elementos esenciales en la formación del coágulo y de esta manera poder demostrar que las superficies celulares poseen características especiales capaces de dirigir el proceso hemostático. Esto quiere decir prácticamente que las células son totalmente fundamentales, más no opcionales, en la formación de un coágulo. El complejo factor tisular, factor 7, no solo activa al factor 10, sino también al factor 9. Como se mencionó, el factor 10 prácticamente es la vía principal en la que va a generar trombina. Y también el factor 9 prácticamente es el que va a reforzar la coagulación, ¿no? La hemostasia no es posible sin plaquetas y otras células que expresen factor tisular. Es decir, que la hemostasia necesita tanto de plaquetas como de células, que es el factor tisular, ya que las plaquetas es donde prácticamente se va a adherir a una lesión y también va a proporcionar una superficie clave para que ocurran las reacciones, en tanto que el factor tisular va a iniciar la coagulación cuando hay un daño. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a empezar con las fases, que tenemos 3, que es la iniciación, la amplificación y la propagación. En lo que tenemos lo que es la iniciación, es donde los factores de coagulación están en pequeñas cantidades. Acá es que en esta fase va a ocurrir una lesión en el vaso sanguíneo. Como podemos observar ahí en la imagen, en la parte superior del vaso sanguíneo, aparece dañado el factor tisular, ¿no? Y en la sangre está el factor 7 en su forma activa, que es 7A. Bien, la unión del factor tisular más el factor 7A hace que el factor 7 sea muchísimo más activo para que se vuelva hasta 10 veces más eficaz. Este complejo de factor tisular más 7A activa al factor 10, que en su forma activa es 10A, y esto va a empezar a producir pequeñas cantidades de trombina de manera local. También este complejo va a poder activar al factor 9, que en su forma activa es 9A, como se puede ver ahí en la imagen, que esto va a ayudar a amplificar después de la coagulación. Siguiente diapositiva. Ahora hablamos lo que es la amplificación. En esta segunda fase es la cantidad de factores que se eleva y también los que se va a activar. En esta fase, las plaquetas se van a adherir al sitio de lesión, como también van a ser degradadas, es decir, que van a liberar sustancias que ayuden a la coagulación, ¿no? Podemos observar ahí el complejo 10A y 5A, que convierte a la protombina en trombina, que esta trombina es la que prácticamente va a producir poca cantidad en la iniciación, como lo mencioné anteriormente.
Esta trombina es la que va a activar prácticamente a todo, ¿no? Esta va a activar al factor 5, que en su forma activa es 5A, activa al factor 7, que en su forma activa es 7A, y activa el factor 11, que en su forma activa es 11A. A todo esto se le va a llamar la retroalimentación positiva. Luego, el factor 11A activa al factor 9 y al factor 9A. No, perdón. El factor 11A activa el factor 9, que en su forma activa va a ser 9A, ¿no? Luego este factor 9A más 7A se juntan y van a formar el complejo sobre la plaqueta, que en este caso ya sería la plaqueta activada, donde ahí se van a ensamblar los factores como el complejo 9A y 8A, que se ensambla en la superficie plaquetaria y genera grandes cantidades del factor 10. Prácticamente el papel importante de este complejo es que va a superar la del complejo 7A, factor tisular, en la producción del factor 10A, que son como prácticamente ya sea 50 veces más eficiente que el anterior. Siguiente. Por último, tenemos la fase que es la propagación. En la imagen, por ejemplo, estamos viendo que es la fase final de la coagulación, ¿no? Donde ya se forma el coágulo estable, donde ya se forma un coágulo estable de fibrina. Primero aparece la plaqueta activada, que sirve como superficie donde se van a ensamblar varios factores de coagulación. Ahí se forma el factor 9A, el 8A, que también llamado complejo tenaza, y este complejo va a activar al factor 10 y en su forma activa que es 10A. Luego, este factor 10A, junto con el factor 5A, forma el complejo prototrombinasa, que este complejo va a transformar la protombina en trombina, que en la imagen aparece ahí destacado de color amarillo, que es la trombina. Y bien, aquí lo importante prácticamente es que se generan grandes cantidades de trombina. También la trombina va a actuar sobre el fibrinógeno y como resultado es que se forman los monómeros de fibrina que luego se polimerizan para formar la fibrina, que esto va a estar representada arriba, como podemos observar, como una red de color amarillo. Siguiente. Bien, ahora ya teniendo todas las descripciones anteriormente sobre la hemostasia y cada definición, ahora vamos a pasar a lo que va a ser lo que llegarían a ser pues todas las anomalías, o algunas de ellas que van a ser las más características de la hemostasia. Como primera anomalía tenemos lo que es la trombocitosis. Bien sabemos que la trombocitosis se va a referir a lo que es un aumento anormal o excesivo de las plaquetas. Esto va a significar pues que va a ser un aumento superior del valor normal, que va a ser a 450.000 por microlitro. También estas anomalías van a ser pues unas alteraciones de las plaquetas que van a afectar la función, el tamaño y la cantidad de estas. En la trombocitosis vamos a tener lo que son dos clasificaciones, la trombocitosis primaria y secundaria. En la primaria va a ser en sí de origen de la médula ósea, que pueden ser pues trastornos clonales o mieloproliferativos. Acá es donde va a ocurrir que los megacariocitos es cuando van a producir en exceso y las plaquetas. Acá se van a también presentar algunos síntomas que pueden ser pues muy característicos en los pacientes que van a padecer la trombocitosis primaria. Entre estos síntomas van a estar, como se pueden observar, un sangrado gingival o también un sangrado nasal. Acompañado de esto va a estar un dolor de cabeza que pueden sufrir los pacientes y también lo que es la eritromelalgia, que como se puede ver en la imagen, esto afecta tanto a manos como a pies y es cuando sienten un calor, un dolor o también una molestia que no pueden simplemente pasarse y se puede aliviar con lo que es compresas frías. Ahora está lo que es la trombocitosis secundaria o también conocida como trombocitosis reactiva. Pues va a ser una respuesta a otra enfermedad presente. Esto quiere decir que va a tener lo que es un bajo riesgo de trombosis, a diferencia de lo que es la trombocitosis primaria, que tiene pues riesgos más elevados de trombosis o de sangrado. En la trombocitosis secundaria también sabemos que va a desaparecer cuando la causa también va a estar curada.
¿Cuáles pueden ser las causas acá? Como bien se mencionaban, son enfermedades que pueden ser infecciones respiratorias, bacterianas, o también, pues, como se puede presentar acá, el aumento que llegaría a ser uno de los casos. Ahora pasamos al otro lado de esto, que va a ser la disminución de las plaquetas que van a estar por valores menores a 150.000 por microlitro, que esto llegaría a ser conocido como la trombocitopenia. Acá es cuando se genera un mayor riesgo de sangrado y la trombocitopenia llega a ser una de las mayores alteraciones en la hemostasia primaria. Y también tenemos lo que son tres causas. La primera va a ser la disminución de la producción medular, ya que es cuando la médula ósea no va a producir los suficientes megacariocitos para que estos puedan producir las proplaquetas y con ello las plaquetas. Lo que puede generarse o las causas de esta disminución en la producción medular van a ser las leucemias, las quimioterapias o también las aplasias medulares. Tenemos como segunda causa lo que es la destrucción de plaquetas. Acá es cuando ocurre que la producción de las plaquetas es totalmente normal, pero el problema es cuando son destruidos que pueden ser en vaso o en sangre. Y acá es donde entra también otra clasificación, que puede ser de tipo inmunológica y de no inmunológica. Inmunológica hace referencia de que el cuerpo produce anticuerpos para poder destruir las plaquetas, que esto se puede ver en enfermedades como son la púrpura y lupus. Y también está lo que es la clasificación no inmunológica de la destrucción de plaquetas, que esto hace referencia cuando las plaquetas pues tienen una producción normal, pero son consumidas casi en su totalidad, por lo que llegan a ser trombos, que se pueden ver acá, que es uno de los ejemplos. Ahora tenemos lo que es el secuestro esplénico, que acá pues el vaso en sí normalmente llega a almacenar un 30% de las plaquetas, pero cuando ocurre lo que llega a ser una cirrosis hepática o una esplenomegalia, el vaso puede llegar a almacenar hasta el 80 al 90% de las plaquetas, siendo así también algo dañino para el sistema del paciente, lo que llegaría también a ocasionar lo que es la trombocitopenia. Ahora continuamos también con lo que llegaría a ser una pseudotrombocitopenia, que esto se basa en sí su concepto de que es una falsa trombocitopenia, ya que es un falso recuento que generalmente ocurren por confusiones o por errores de los laboratorios, ya que al usar, como se puede ver en la imagen, estos tubos que contienen ETA, estos van a hacer que las plaquetas generen un agregado. Entonces, como ya se explicó anteriormente, en los recuentos automáticos, las máquinas pues interpretan esto como uno solo o también en casos que no los leen. Entonces, esto va a generar unos falsos valores de las plaquetas, por lo que llegaría también una solución, llegaría pues a hacerse de un conteo manual, como ya fue explicado, o también después de este uso con lo que es el tubo morado, como se puede ver acá, esto va a hacer que se agreguen las plaquetas, mientras que al repetir la prueba con lo que llega a ser el citrato, que es el tubo de tapón azul, o también de la heparina, que es el tubo con el tapón verde, hace que los resultados sean normales, ya que estos eviten la coagulación y la agregación de plaquetas para poder así evitar malos entendidos o también malos diagnósticos en los pacientes. Ahora pasamos con lo que son las alteraciones con macrotrombocitos. Estos van a hacer referencia a que las plaquetas van a ser mucho más grandes de lo que normalmente son. Las medidas normales de las plaquetas va a ser entre 7 a 11 fentolitros, pero en macrotrombocitos va a ser entre 11 a 12 fentolitros. Y esto pues suele indicar una hiperactividad de la médula ósea, o también puede ser una liberación temprana de las plaquetas, que esta liberación temprana de plaquetas o plaquetas jóvenes hacen que las plaquetas estén de un tamaño mucho mayor, ya que no están adaptados aún a estar en el torrente sanguíneo. Y algunas de las causas que se pueden ver en los macrotrombocitos van a ser pues la quimioterapia, el síndrome de Bernard-Soulier, que acá el factor genético, el receptor va a ser un error en la adhesión de las plaquetas que van a ser pues al tejido subendotelial o el tejido en el que está la lesión vascular. Tenemos por el otro lado lo que son las alteraciones con microtrombocitos, que acá ocurre todo lo contrario, que es cuando las plaquetas van a estar muy pequeñas y va a ser su tamaño pues menor a 7 fentolitros. Acá es cuando los megacariocitos, como se pueden ver en la imagen, que son de proplaquetas a plaquetas, es cuando estos megacariocitos van a producir plaquetas muy pequeñas o también hay una menor producción.
Y un ejemplo de una patología presente acá en los microtrombocitos va a ser la trombocitopenia inmune, que significa que va a destruirse a sí mismo las plaquetas. Ahora tenemos lo que son los trastornos genéticos plaquetarios, que acá están como principalmente tres enfermedades o patologías. El primero va a ser el síndrome de Bernard-Soulier, que como se mencionaba, acá es que ocurre un defecto en el receptor plaquetario, específicamente en la glicoproteína 1B. Esto va a alterar lo que es la lesión plaquetaria, lo que va a evitar este engranaje, se podría decir, con lo que es la lesión vascular, y así pues esto llegaría a ser también algo que va a alterar lo que es la hemostasia, que es para poder formar lo que es el tapón plaquetario. Otra de las enfermedades genéticas es la trombostenia de Glasman, que va a ser ocasionado por el receptor de la glicoproteína 2B-tria, lo que esto pues va a generar una alteración en la agregación plaquetaria, significa en todo este conjunto de plaquetas, siendo así que el recuento en esta oportunidad va a ser normal, pero la función no va a ser adecuada. Y por último está lo que es la afección de von Willebrand, que acá es cuando el déficit del factor 8 es necesario para la lesión plaquetaria. Esto pues para que todo pueda estar junto y también al momento de contraerse esto con la malla que ya fue explicada anteriormente, que es con ayuda de la fibrina, pueda estabilizar lo que es el coágulo. Mientras que tenemos lo que son los trastornos adquiridos plaquetarios, que estos van a estar presentados por fármacos o por enfermedades. Entre lo que llegaría a ser que por fármacos van a estar la aspirina, leparina, antiinflamatorios, que todos estos medicamentos van a interferir en lo que es la agregación plaquetaria, por lo que llegarían a alterar lo que es el producto final, que llegaría a ser pues el coágulo estable o el tapón plaquetario ya finalizado. Mientras que las enfermedades que van a estar adquiridas son la insuficiencia renal, las leucemias y las hepatopatías, que son adquiridos en laboratorios y que esto va a reflejar igualmente un recuento totalmente normal, pero acá va a ser la diferencia de que mientras en los trastornos genéticos la función no es la adecuada, en los trastornos adquiridos lo que no es adecuado es el tiempo de sangría prolongada, que esto igualmente va a alterar lo que es la agregación plaquetaria. Y también es importante recalcar que entre estos dos tipos de trastornos, los adquiridos son mucho más comunes que los genéticos. Bueno, como último punto ya, como ya terminando la exposición, tenemos las pruebas funcionales plaquetarias, ¿no? Estas van a constituir más que todo una parte fundamental en el estudio de la hemostasia primaria, ya que van a permitir el evaluar la capacidad de las plaquetas para participar en la formación del tampón plaquetario. Este proceso va a implicar fenómenos de adhesión, activación, agregación plaquetaria, los cuales son esenciales para detener el sangrado tras una lesión vascular. En la práctica clínica, estas pruebas son especialmente útiles en pacientes con antecedentes de sangrado normal, sospecha de trastornos plaquetarios, hereditarios o adquiridos, o en la evaluación de efecto de fármacos antiagregantes, ¿no? Entre uno de los métodos tenemos al tiempo de sangría o método de Duque, que esta es una de las pruebas más antiguas utilizadas para evaluar más que todo la hemostasia primaria. Consiste en realizar una punción en el lóbulo de la oreja o en la yema del dedo, midiendo así el tiempo que tarda en detenerse el sangrado de forma espontánea. Aunque durante el tiempo este ha sido ampliamente utilizado, actualmente se le reconoce que presenta importantes limitaciones por su alta variabilidad, ¿no? Y además que factores como la profundidad de la punción y las condiciones del paciente pueden alterar significativamente los resultados. Y entre sus valores normales tenemos de 2 a 5 minutos, entre la importancia clínica va a ser orientativa, pero poco eficaz. Por ciertas razones, su uso ha disminuido considerablemente, siendo reemplazado por métodos más estandarizados. Como segundo método tenemos el método de IBI. Este va a ser una versión más controlada del tiempo de sangría. En este procedimiento se va a realizar más que todo una incisión en el antebrazo bajo la presión constante, generalmente 40 milímetros de mercurio, mediante un manguito de la presión arterial, lo que va a permitir estandarizar parcialmente las condiciones del ensayo, pues, ¿no? Este método va a mejorar la confiabilidad a diferencia del respecto del método de Duque, pero va a seguir siendo una prueba invasiva y dependiente del operador, pues, ¿no?
y sus valores normales van a ir de 3 a 9 minutos. Su aplicación clínica va más que todo a evaluar la función plaquetaria vascular. A pesar de sus mejoras de este método, también ha sido desplazado ya que las pruebas automatizadas eh, son cuestionables, pues, ¿no? Por la seguridad y la precisión. El último test, que se llama la test de función plaquetaria, esta es en la actualidad la función plaquetaria más utilizados, que incluyen agrometría plaquetaria y dispositivos automatizados. Estas pruebas más que todo van a permitir evaluar de forma más específica la respuesta plaquetaria, ya que frente a distintos agonistas como el adenosín difosfato, el colágeno o la epinefrina. Estas técnicas particularmente van a ser útiles ante diagnósticos de trombocipatías congénitas, evaluación de la enfermedad de von der Willebrand, y a diferencia de las pruebas clásicas y antiguas, estos métodos ofrecen mayor sensibilidad, mayor especificidad y los van a convertir en herramientas clave para el laboratorio moderno. Siguiente, por favor. Entre las pruebas de coagulación. Las pruebas de coagulación van a evaluar más que todo la hemostasia secundaria, es decir, la activación de la cascada de coagulación que va a culminar con la formación de la fibrina. Estas pruebas van a permitir más que todo identificar alteraciones en los factores de coagulación y son esenciales en el diagnóstico de trastornos hemorrágicos y trombóticos. Como primera prueba tenemos el tiempo de la protrombina. Este va a evaluar más que todo la vía extrínseca y la vía común de la coagulación, involucrado principalmente factores como el 1, el 2, el 5, el 7 y el 10. Y sus valores normales van a ir de 10 a 14 segundos. Se van a utilizar más que todo para evaluar la función hepática y entre otros análisis. Y la prolongación de la protrombina va a indicar más que todo una enfermedad hepática, deficiencia de la vitamina K o el uso de anticoagulantes. El INR, esta va a ser más que todo una estandarización de la protrombina que va a permitir comparar resultados entre distintos laboratorios, eliminando variaciones debidas a los reactivos utilizados. Sus valores van a ir de 0,8 a 1,2. En el rango terapéutico va a ir de 2,0 a 3,0. Este uso es fundamental en pacientes en tratamiento con warfarina, ya que va a permitir el ajustar las dosis de manera segura, pues, ¿no? Como tercer prueba de coagulación tenemos el tiempo de la tromboplastina parcial activado. Este más que todo va a evaluar la vía intrínseca y la vía y común de la coagulación, incluyendo factores como el 12, el 11, el 9, el 8, el 10, el 5 y el 2 y el fibrinógeno. Sus valores normales van a oscilar de 25 a 35 segundos. Este se va a emplear más que todo en el diagnóstico de la hemofilia, la detección del anticoagulante lúpico, el monitoreo del tratamiento con heparina. Su prolongación de la tromboplastina parcial activado puede indicar más que todo deficiencia de factores o presencia de inhibidores, pues, ¿no? El tiempo de la trombina. El tiempo de la trombina va a medir más que todo la conversión del fibrinógeno en fibrina. Esta es básicamente la etapa final de la coagulación, ¿no? Y se va a prolongar en situaciones como la presencia de heparina y entre otros. Y como último también tenemos el fibrinógeno. Esta es una glicoproteína plasmática esencial para la formación del coágulo. Sus valores normales van a ir de 200 a 400 miligramos por decilitro. Sus niveles van a variar en distintas condiciones como disminuidos va a indicar una coagulación intravascular diseminada o una enfermedad hepática. Elevados va a indicar más que todo unos procesos inflamatorios o infecciosos. Siguiente, por favor. El dímero D. El dímero D más que todo es un producto de degradación de la fibrina estabilizada, lo que va a convertirse en un marcador indirecto de la activación de la coagulación y la fibrinólisis. Sus valores normales van a ser menos de 500 nanogramos por mililitro y se van a encontrar elevados en diversas condiciones, como por ejemplo el tromboembolismo venoso, la coagulación intravascular diseminada, procesos infecciosos o inflamatorios. Su principal utilidad clínica va a ser su alto valor predictivo negativo, especialmente en la exclusión de la trombosis venosa profunda o la embolia pulmonar. El tiempo de coagulación. El tiempo de coagulación, más que todo, representa un conjunto de pruebas que permiten evaluar de manera integral la función hemostática en el organismo. Cada prueba va a analizar
una fase específica del proceso de coagulación, como el tiempo de sangría, que va a evaluar la hemostasia primaria, la protombina y la INR, que va a evaluar la vía extrínseca, la tromboplastina parcial activada va a evaluar la vía intrínseca y lo que es la trombina va a indicar la formación de la fibrina. Y esa en conjunto estos parámetros van a ser esenciales ya que van a permitir identificar con mayor precisión el origen de la alteración hemostática. Y como conclusiones tenemos que la hemostasia va a ser un sistema clave en el análisis clínico porque permite identificar alteraciones hemorrágicas o trombóticas mediante la evaluación integrada del endotelio, plaquetas y factores de coagulación. Esta integración de pruebas plaquetarias van a permitir evaluar lo que es la formación del tampón inicial, mientras que otras pruebas de coagulación van a analizar la fibrina, la estabilidad del coágulo, su interpretación conjunta, que va a permitir un diagnóstico con mayor precisión de alteraciones hemorrágicas o trombóticas. Y la interpretación clínica de pruebas como la protombina, la tromboplastina parcialmente activada, el INR y el hímero D van a ser esenciales más que todo por el diagnóstico, el seguimiento y el manejo terapéutico en diversas patologías. Como las referencias, siguiente, y gracias. Ok, chicos, muchas gracias. A ver, para los demás, sus compañeros mencionaron las causas de una pseudotrombocitopenia, de un falso valor bajo de plaquetas, que es muy frecuente en el laboratorio. ¿Recuerdan cuáles eran las causas? No lo pongas, hija, no pongas la diapositiva porque estoy evaluando si han estado atentos. Déjalo en gracias o retira tu diapositiva. Patricia Carolina, Galván Vázquez, Presente, doctora. Galván. ¿Qué has entendido acerca de ese punto que han tratado en la exposición? Sobre las causas de la pseudotrombocitopenia. Así es. Bueno, entendí que básicamente viene a ser ¿cómo decirlo? Una falsa disminución del recuento de las plaquetas cuando se realizan los análisis de laboratorio. Mayormente, pues su causa principal podría ser por el artefacto del laboratorio. Recuerdo que mencionaron también a un anticoagulante, pero ese no lo llegué a anotar, pero se utiliza para... Ese anticoagulante viene a ser usado en los tubos de extracción y ¿Qué pues anticoagulante se utiliza para hacer el recuento de plaquetas? Sánchez Torres, ¿qué anticoagulante o qué contenedor utilizamos en el laboratorio para hacer el recuento de plaquetas? ¿Me escucha, profesora? ¿Sí? ¿Te escucho? Ya. El anticoagulante que se usa para el recuento de plaquetas es el de ETA, el etil. La verdad no sé cómo se pronuncie, pero las siglas eran ETA. Es un ácido. EDTA. Ajá, EDTA. El nombre sí es un ¿Ya? poquito largo, Sí, pero entonces quiere decir lo que que había vamos entendido a es que vamos a hacer el recuento de plaquetas en el mismo tubo que hacemos el hemograma, ¿no es cierto? sí, doctora. Ok, sí, ese es el anticoagulante que está contenido en el tubito de tapa morada, que es el tubo con el cual hacemos el hemograma, el ácido etilindeminoacético. Entonces, ese ácido, ese anticoagulante nos permite hacer el conteo de plaquetas, pero ¿qué pasa en algunas ocasiones? Que si nosotros no hacemos una buena inversión, una buena mezcla, una vez que hemos tomado la muestra, y eso lo dijimos en la primera clase, ahí tienen una diapositiva donde incluso está la cantidad de veces que debemos hacer inversiones en el tubo para asegurarnos de que el anticoagulante se mezcle con la sangre. Entonces, muchas veces no hacemos ese paso o muchas veces dejamos la muestra mucho tiempo a temperatura ambiente y antes del procesamiento, ¿no? O no la refrigeramos, ¿no? La dejamos a una temperatura ambiente por más de 2 horas
y en el momento que ya pasamos la muestra al equipo, ya ha pasado más de 2 horas, ¿no? Entonces, generalmente cuando pasa eso es que se pueden producir estos errores en el equipo automatizado, que nos puede dar un falso valor bajo de plaquetas, lo que se conoce como pseudotrombocitopenia. Entonces, habíamos dicho ya la primera clase o segunda clase, no recuerdo, habíamos dicho que si nosotros tenemos un recuento bajo de plaquetas en el hemograma automatizado, pero no tiene coherencia con el cuadro clínico de mi paciente, ¿qué teníamos que hacer? Si yo tengo un hemograma con plaquetas bajas, muy bajas, moderadas, severa plaquetopenia, y sin embargo no encuentro en el examen físico signos de hemorragias o en la historia clínica no hay antecedentes de sangrados. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál sería mi decisión en ese momento? Se tiene que volver a realizar el examen. Ya, se tiene que volver a Fraude revisar. molar sería Que le vuelvan a fraude. tomar, que le vuelvan a tomar la muestra al paciente. Podemos Lo solicitar mando de un nuevo al frotis de sangre. laboratorio a que le tomen la muestra. Doctora, se podría hacer un frotis de la vena periférica y se podría también realizar un reencuentro, pero de manera manual, con un método manual. Ok, entonces esa es la solicitud que ustedes tienen que hacer. Incluso esa solicitud ya tiene un código bueno, en el sistema de gestión. Ustedes tienen que solicitar recuento manual de plaquetas. ¿Ok? Incluso, aunque sí esperemos encontrar plaquetopenia en nuestro paciente, por ejemplo, un paciente con dengue, aunque sí esperemos encontrar plaquetas bajas, siempre es importante que ante una plaquetopenia, sobre todo ante una plaquetopenia severa, aunque sí tenga yo el cuadro clínico, siempre se recomienda solicitar el recuento manual de plaquetas, porque ya sí se ha visto que los hemogramas automatizados siempre nos dan un valor mucho más bajo del que realmente tiene el paciente. En el caso de las plaquetopenias, ¿no? Porque en el caso de que las plaquetas están normales no hay problema. Pero en el caso de que las plaquetopenias son severas, siempre se ha demostrado de que manualmente podemos contar un valor real de plaquetas. Y eso es muy importante para tomar decisiones con respecto al tratamiento del paciente. Entonces, que quede eso bien claro frente a una posible pseudotrombocitopenia, es decir, que haya agregados plaquetarios o que haya satelitismo plaquetario o que el paciente tenga macroplaquetas, frente a esa sospecha, pedimos un recuento manual de plaquetas. El segundo escenario, frente a una plaquetopenia severa, así yo espere encontrar plaquetopenia por el cuadro clínico de mi paciente, igual pido un recuento manual que es mucho más fidedigno que del hemograma automatizado. ¿Quedó claro esa parte, chicos? Sí, doctora. ¿Quedó claro Sí, eso? sí, sí, doctora. Ok. Ahora, ¿para qué pedimos los tiempos de coagulación? O sea, ¿cómo los vamos a interpretar? Y sus pacientes, sus compañeros también lo han explicado muy bien. ¿Cuál sería la importancia clínica? Si yo tengo un paciente con defecto primario de la hemostasia, cuando yo digo defecto primario de la hemostasia me refiero a todo lo que está interfiriendo con la formación del tapón, ¿no? Del tapón hemostático. Entonces, los defectos primarios de la hemostasia que yo puedo encontrar en el paciente, pequeñas hemorragias o hemorragias sencillas, ¿no? Hemorragias, perdón, leves, hemorragias en la piel, en la mucosa, ¿no? Puedo encontrar petequias, puedo encontrar púrpura. Pero ya cuando los defectos de la hemostasia son defectos secundarios, o sea, ya con todo lo que tiene que ver con la cascada de la coagulación, ya puedo encontrar manifestaciones hemorrágicas mucho más severas, ¿no? En tejidos blandos, ¿no? Por ejemplo, en los músculos o en las articulaciones, por ejemplo, lo que conocemos como hemartrosis. Em, Además, las pruebas de laboratorio también que he mencionado, ¿no? El tiempo de trombina, el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activada, teniendo en cuenta también el índice del INR, etcétera. Entonces, yo tengo que saber que los trastornos que afectan exclusivamente la hemostasia primaria no afecta el tiempo de protrombina ni el tiempo parcial de tromboplastina activada. Pueden, pero sí pueden afectar el tiempo de sangría, por ejemplo. Tiempo de sangría o llamado también tiempo de hemorragia. Las enfermedades o patologías que están alterando la vía extrínseca de la hemostasia secundaria me afectarán el tiempo de protrombina con el INR. Los trastornos que afectan la vía intrínseca de la hemostasia secundaria me estarán afectando el tiempo parcial de tromboplastina activada. Eso quiero que quede, tiene que quedar fijado. Otro punto importante también que quiero que quede claro
es la utilidad que tenemos, que hacemos del dímero D. Que el dímero D no solamente nos va a servir dentro de nuestro perfil de coagulación, ya que, bueno, está demostrado que tiene un uso clínico muy importante en lo que es en la trombosis venosa profunda y en el tromboembolismo pulmonar. Entonces, no tanto para diagnosticar, sino para como un criterio de exclusión, porque su mayor utilidad del dímero D se basa en que tiene un alto valor predictivo negativo. Es decir, si un paciente tiene una probabilidad clínica baja, ¿no? Baja de tener un tromboembolismo venoso, y tiene un dímero D negativo, quiere decir que la probabilidad de que tenga una trombosis o un trombo es muy baja, menos del 1%. Entonces, de esta manera ya podemos evitar hacerle otros exámenes invasivos al paciente o hacer otros exámenes mucho más costosos e innecesarios. ¿Ok? También nos va a servir el dímero D para la decisión de la anticoagulación. Entonces nos va a decir nos va a decir si vamos a decidir también la duración del tratamiento, si vamos a suspender los anticoagulantes, ¿no? Luego de que el paciente tenga un tromboembolismo venoso, etc. Un dímero D elevado, hay estudios que muestran que tiene un valor predictivo cuando el dímero D está elevado, por ejemplo, más o menos al mes de que el paciente presenta un tromboembolismo venoso, es un factor predictor de que el paciente va a tener una recurrencia. Entonces nos quiere decir que, ¿qué tiene que hacer el doctor? ¿Qué tiene que hacer el médico especialista? Tiene que hacer una anticoagulación todavía indefinida o sostenida. ¿Qué más nos ayuda el dímero D? No solamente en los problemas de coagulación, sino que el dímero D también es muy útil en la coagulación intravascular diseminada. Entonces, y también va a estar alterado en infecciones, porque el dímero D también nos va a servir como un marcador de gravedad de algunas infecciones. Se utilizó mucho para el COVID-19, por ejemplo. ¿En qué otras afectaciones? En la sepsis, por ejemplo, en el shock séptico. Entonces, niveles muy elevados nos indica pues que hay una tasa de mortalidad mayor. Entonces, y que va a haber un mayor compromiso multiorgánico en ese paciente. Entonces, en el cáncer incluso también, en los pacientes con cáncer, sobre todo pacientes con tumores sólidos, tumores de páncreas o de intestino o de pulmón, ellos tienen o van a generar por su misma enfermedad un grado o un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, también el dímero D se utiliza como un marcador indirecto de una progresión tumoral o de un riesgo incrementado de que ese paciente pueda hacer eventos trombóticos, lo que se conoce como eventos trombóticos paraneoplásicos. En las enfermedades virales también, ¿no? En el COVID, por ejemplo, fue muy útil porque también nos ayudaba a verificar, evaluar a los pacientes que hacían una cascada inflamatoria, la cascada de citocinas o tormenta de citocinas que presentaba el paciente con COVID. Igualmente en el dengue hemorrágico también es muy útil. Entonces, eso quiero que quede claro porque son puntos importantes y que van a venir en el examen. Eh, por lo demás, todo ha sido explicado claramente. Pero esos tres puntos que acabamos de mencionar, quiero que los fijen bien porque eso viene de todas maneras en el examen de ahorita. Bien, chicos, si no hubiera alguna pregunta, me prestan atención para la asistencia, por favor. Ustedes son aula de verdad. Miss, doctora, disculpe. Sí. Sí. Yo tenía una pequeña duda. Cuando mis compañeras expusieron el tema de trastornos congénitos plaquetarios, hablaron de lo que era síndrome de Bernard, Glassman y Bohm, ¿cierto? Trombostenia de Glassman. Ya, pero a la hora de ver, uno vendría a ser por lo que son adhesión, uno que vendría a ser por agregación, que es plasma, y Bernard, que vendría a ser paquetes grandes. ¿Cuál de ellos sí se puede corregir con plasma? ¿Cuál de ellos se puede corregir con qué? Con plasma. Con plasma. ¿Con plasma? Porque sí, yo estaba entre plasma y, y el otro síndrome, Willebrand, pero no pude, no supe si era Glassman o Willebrand, que sí se podía corregir con plasma. Von Willebrand, hija. Ah, ya. ¿Por qué von Willebrand? Porque en el caso del von Willebrand
sí hay alteración de los factores de coagulación, como es el factor de von Willebrand. Y muchas veces, si nosotros no tienes tú en tu banco de sangre el factor de von Willebrand, que es lo ideal tenerlo por separado para eso, agregarle al paciente, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una transfusión sanguínea de un hemocomponente que contenga los factores de coagulación. En algunos casos puede ser plasma fresco congelado o si no, crioprecipitado. Ok, gracias, doctora. Aguilar López. Aguilar López Claudia. ¿Se encuentra? No está. Alarcón Hurtado. Presente, doctora. Álvarez Chuquipoma. Presente, doctora. Buenas tardes. Arellano Carla. Presente. Arévalo Morales. Presente, doctora. Becerra Rojas. Presente, doctora. Borbor Bartra. Presente, doctora. Campos Jacinto. Presente, doctora. Carrero Estela. Presente, doctora. Castañeda Díaz. Presente, doctora. Ceballos Madrid. Presente, doctora. Chafloque Falero. Chafloque. Presente, No doctora. se olviden, no se olviden, Chafloque, chicos, presente. no se olviden, chicos, de compartir las diapositivas con sus compañeros también, ¿ya? Está bien, doctora. Chávez Leiva. Presente, doctora. Ciesa Vázquez. Ciesa Vázquez. Crespo. Presente, doctora. Cuba Sánchez. Presente, doctora. Delgado Ciesa. Presente, doctora. Delgado Sánchez. Presente, doctora. Eustaquio Honores. Presente, doctora. Farroñay. Presente, doctora. Fernández Coronado. Presente, doctora. Buenas noches. Ángela. Sí, presente. Tatiana. Presente, doctora. Galván Vázquez. Presente, doctora. Buenas noches. Gómez Hernández. Lucía. González Chacón. Presente, doctora. González Monja. Presente. Guanilo. Presente, doctora. Herrera. Presente, doctora. Guamán Benavides. Presente, doctora. Litano. Presente, doctora. Medina Echegaray. Presente, doctora. ¿Me escucha? Medina Fernández. Presente, doctora. Mejía Arica. Presente. Miño Prefiestas. Presente, buenas noches. Montenegro Efio. Presente, doctora. Montesa Chávez. Presente, doctora. Musayón Montaño. Yanira. Presente, profesora. Presente. Negrete Salinas. Negrete. Presente, profesora. Ora Guamán. Presente, doctora. Peralta Correa. Presente, doctora. Pérez Mundaca. Presente, doctora. Pizarro. Presente, doctora. Quirós Díaz. Presente, doctora. Quirós Sáenz. Presente, doctora. Buenas noches. Ramos Tarrillo. Presente, doctora. Romero Larrea. Presente, doctora. Saldaña. Presente, doctora. Sánchez Becerra. Presente, doctora. Sánchez Ripalda. Presente, doctora. Sánchez Torres. Presente, doctora. Tejada. Presente, doctora. Torres. Presente, doctora. Reyes. Presente, doctora. Buenas noches. Varillas. Presente, doctora. Buenas noches. Vázquez Fernández. Buenas noches, doctora. Presente.
Vilches, Presente, doctora. Buenas noches. Villanueva, Presente, doctora. Villegas Cruz, Presente, doctora. Walter, Presente, doctora. Buenas noches. Gürtel, Damián, Presente, doctora. Buenas noches. Vázquez Tejada. Presente, doctora. Buenas noches. Listo, chicos. La próxima semana se prepara el grupo número 2. Vamos a hacer la próxima semana la clase de perfil hepático, que es una clase cortita, y el tiempo que nos queda hacemos la exposición del grupo número 2. ¿Ok? Listo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Hasta doctora. luego, doctora.